Hola, buen día a todos. Les doy la bienvenida a mi canal. Les estaré compartiendo 20 preguntas y respuestas sobre la historia de José en Egipto. Si eres nuevo en mi canal, te invito a suscribirte y tocar la campanita para que te notifique para más videos. Libro de Génesis, parte 12. Así que empecemos. Pregunta número 1. ¿A quién vendieron los ismaelitas a José en Egipto como esclavo? A Potifar, arquitecto de Faraón. B. A Potifar, gobernante de Faraón. C. A Potifar, noble de Faraón. O D. A Potifar, oficial de Faraón. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la D. A Potifar, oficial de Faraón. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 36. Pregunta número 2. ¿Qué cargo le dio Potifar a José al ver que el Señor estaba con él? A. Le dio el cargo de soldado. B. Le dio el cargo de mayordomo. C. Le dio el cargo de capitán. O D. Le dio el cargo de escriba. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la B. Le dio el cargo de mayordomo. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 4. Pregunta número 3. ¿Cómo era la apariencia de José? A. Era de no hermoso semblante y no bella presencia. B. Era de hermoso semblante y bella presencia. C. Era de agradable mirada y no buena presencia. O D. Era de hermosa sonrisa y buena estatura. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la B. Era de hermoso semblante y bella presencia. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 6. Pregunta número 4. ¿Quién puso los ojos en José y le dijo, duerme conmigo? A. La hermana de Potifar. B. La mujer de Potifar. C. La amante de Potifar. O D. La sierva de Potifar. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la B. La mujer de Potifar. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 7. Pregunta número 5. ¿Cómo reaccionó José a la mujer de Potifar cuando ella quería acostarse con él? A. Sí, él aceptó. B. No, él la rehusó. C. Claro que no, eres la mujer de mi amo. O D. Claro que sí, no está el amo. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la B. No, él la rehusó. Y la respuesta la puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 8. Pregunta número 6. ¿Qué dejó José en las manos de la mujer de Potifar cuando huía de ella? A. Dejó cartas importantes. B. Dejó sus sandalias. C. Dejó las joyas en sus manos. O D. Dejó su ropa. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta.
Y la respuesta es la D, dejó su ropa. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 11. Pregunta número 7. ¿Qué explicación dio la mujer a Potifar y a sus siervos cuando José huyó de ella? A. Este hebreo que trajiste vino a mí para lastimarme. B. Este hebreo que trajiste vino a mí para burlarse de mí. C. Este hebreo que trajiste vino a mí para secuestrarme. O D. Este hebreo que trajiste vino a mí para lesionarme. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la B. Este hebreo que trajiste vino a mí para burlarse de mí. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 14 al 17. Pregunta número 8. ¿Cómo reaccionó Potifar con José cuando se enteró lo que le hizo a su mujer? A. Potifar lo envió lejos de Egipto. B. Potifar lo mandó a la horca. C. Potifar lo echó a la cárcel. O D. Potifar le perdonó porque no creyó en su mujer. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la C. Potifar lo echó a la cárcel. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 20. Pregunta número 9. ¿Qué le concedió el Señor a José cuando estaba en la cárcel donde se encerraba a los presos del rey? A. Le concedió sabiduría ante los ojos del jefe de la cárcel. B. Le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. C. Le concedió dones ante los ojos del jefe de la cárcel. O D. Le concedió fortaleza ante los ojos del jefe de la cárcel. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la B. Le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 21. Pregunta número 10. ¿Qué responsabilidad le puso el jefe de la cárcel a José? A. Le confió a algunos de los presos que estaban en la cárcel. B. Le confió organizar a los presos que estaban en la cárcel. C. Le confió enseñar a todos los presos que estaban en la cárcel. O D. Le confió a todos los presos que estaban en la cárcel. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la D. Le confió a todos los presos que estaban en la cárcel. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 22. Pregunta número 11. ¿Por qué el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José? A. Porque el Señor estaba con el jefe de la cárcel y le hacía prosperar. B. Porque el Señor estaba con los presos y les hacía prosperar. C. Porque el Señor estaba con José y le hacía prosperar. O D. Porque el Señor estaba con José y los presos y les hacía prosperar. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la C, porque el Señor estaba con José y le hacía prosperar. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 29, versículo 23. Pregunta número 12. ¿Quiénes fueron enviados bajo custodia por ofender al rey de Egipto? A. El jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. B. El siervo de los coperos y el siervo de los panaderos. C. El dueño de los coperos y el dueño de los panaderos.
o D, ninguna de las anteriores. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la A, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 40, de versículo 1 al 3. Pregunta número 13. ¿Por qué el semblante de los dos prisioneros del faraón estaban tristes en la cárcel? A, porque tuvieron un mal recuerdo que no sabían cómo olvidarlo. B, porque tuvieron un sueño que no sabían cómo interpretarlo. C, porque tuvieron una pesadilla que no sabían cómo interpretarlo. O D, ninguna de las anteriores. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la B, porque tuvieron un sueño que no sabían cómo interpretarlo. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 40, de versículos 6 al 7. Pregunta número 14. ¿Cuál fue la interpretación de José sobre el sueño del copero? A. Al cabo de 2 días levantará el faraón tu cuello y te restaurará tu puesto. B. Al cabo de 5 días levantará el faraón tu cabeza y te dará un mejor puesto. C. Al cabo de 3 días levantará el faraón tu cabeza y te restaurará a tu puesto. O D. Al cabo de 6 días levantará el faraón tu cabeza y te dará tu puesto. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la C. Al cabo de 3 días levantará el faraón tu cabeza y te restaurará a tu puesto. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 40, versículo 13. Pregunta número 15. ¿Qué le dijo José al jefe del copero después de interpretarle su sueño? A. Acuérdate de mí y hazle mención al faraón sobre mí y me saques de esta casa. B. No te vayas a olvidar de mí y hazle mención al faraón sobre mí y me saques de esta cárcel. C. Espero que no te olvides de mí y hazle mención al faraón sobre mí y me saques de este calabozo. O de ninguna de las anteriores. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la A. Acuérdate de mí y hazle mención al faraón sobre mí y me saques de esta casa. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 40, versículo 14. Pregunta número 16. ¿Cuál fue la interpretación de José sobre el sueño del jefe del panadero? A. Dentro de 3 días Faraón te quitará la cabeza de sobre ti. B. Dentro de 5 días Faraón te quitará la cabeza de sobre ti. C. Dentro de 6 días Faraón te quitará la cabeza de sobre ti. O D. Dentro de 2 días Faraón te quitará la cabeza de sobre ti. Tiene 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la A. Dentro de 3 días Faraón te quitará la cabeza de sobre ti. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 40, versículo 19. Pregunta número 17. ¿En qué tiempo se cumplió la interpretación del sueño de José para el jefe del copero y el jefe del panadero? A. En el tiempo de la cosecha de Egipto. B. En el cumpleaños de Faraón. C. En el cumpleaños de la esposa de Faraón. O D. En el aniversario de Faraón. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta.
Y la respuesta es la B, en el cumpleaños de Faraón. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 40, versículo 20 al 23. Pregunta número 18. ¿Después de cuántos años que el jefe de los coperos salió libre y se acordó de José porque el faraón tuvo dos sueños que lo turbaba? A, después de 1 año. B, después de 5 años. C, después de 2 años. O D, después de 10 años. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la C, después de 2 años. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 41, de versículo 1 al 8. Pregunta número 19. ¿Qué le respondió José a Faraón antes de interpretar su sueño cuando apresuradamente lo sacaron de la cárcel? A, no está en mi poder. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. B, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. C, no está en mi sabiduría. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. O D, no está en usted. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la B, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 41, de versículo 14 al 16. Pregunta número 20. ¿Qué le respondió José a Faraón después de que le contó sus 2 sueños? A, el sueño de Faraón no es lo mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. B, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios no ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. C, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. O D, el sueño de Faraón no es lo mismo. Dios ha mostrado a Faraón sus planes. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la C. El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 25. Si te gustó el video, regálame un like. Y si aún no te has suscrito, te invito a suscribirte. Estaré compartiendo la próxima semana 20 preguntas y respuestas sobre la historia de José en Egipto con sus hermanos. También sobre cómo abordar el libro de Deuteronomio en inglés y en español, así que no te lo pierdas. Muchas gracias por ver mis videos. Les invito a suscribirse y compartir mis videos con sus familiares y amistades. Les invito a ver mis videos anteriores sobre las 20 preguntas y respuestas del libro de Génesis sobre la creación y el diluvio, la torre de Babel y el llamado de Dios a Abraham y Sarai en Egipto y la separación entre Abraham y Lot, la promesa y el pacto de Dios a Abraham y sobre Sarai y Agar, la destrucción de Sodoma y Gomorra, el nacimiento de Isaac y la prueba de Dios a Abraham. Abraham busca esposa a Isaac, el nacimiento de Esaú y Jacob. También tenemos Jacob engaña a Isaac, la historia de Jacob, la historia de Raquel, Lea y Jacob con sus hijos y el libro de Ruth, la historia de José y sus hermanos. También les invito a ver mis videos de cómo portar los libros de la Biblia desde Génesis a Apocalipsis en español e inglés. Les invito a ver los libros de Génesis a Números. En la descripción aquí abajo de mi canal les estaré compartiendo mis videos anteriores. Estaré subiendo videos cada 3 veces por semana. Nos vemos para la próxima. Bye bye.